en los días de Noé. Y aunque lo titulé en los días de Noé, no se trata de Noé. Se trata de Cristo, se trata de Jesús. Y se trata de su mensaje, el mensaje principal por el cual vino a esta tierra. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué vino realmente a revelarnos? ¿Qué vino a decir que no hayan dicho ya los profetas? ¿Qué vino a ser diferente de lo que se había hecho? Y obviamente incluye el pago por nuestros pecados en la cruz. Pero dentro de esta obra que Él hizo hay un mensaje. Y este mensaje es el que da el marco de referencia de todo lo que Él hace. Es el que le da sentido a la cruz. Es el que le da sentido a la resurrección. Es el que le da sentido a tu vida y a tu existencia en este tiempo, de aquí a que Él regrese. Y lo vas a encontrar en en Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y el contexto es que Jesús acaba de salir al desierto, estuvo ahí en el desierto, fue tentado por el diablo, venció al diablo y está regresando listo para iniciar su ministerio. Y lo primero que hace es que va a Galilea y empieza a dar el mensaje por el cual había venido a la tierra. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús vino a dar un mensaje muy claro. Este es el tiempo, este es el momento. Es un mensaje simple, directo, claro, pero honestamente es muy radical. Y tiene que hacer que toda nuestra existencia cambie a partir del momento en el que lo escuchamos. Porque desde el principio, y van a ver aquí unas líneas del tiempo, desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y los creó para estar entre nosotros, entre la humanidad y habitar entre nosotros. Sin embargo, el hombre, la humanidad decidió alejarse de Él. Y una vez que se alejaron de Dios, su existencia se corrompió. Su identidad se corrompió y dio inicio a lo que ahora llamo la era de la corrupción. Pero Dios prometió en ese momento a un redentor, que vendría la simiente de la mujer, una semilla, un rey, que vendría al final de los tiempos para restaurar todo, para redimirlo todo. Y aquellos que sean fieles a este rey, que tengan fe en esta promesa, heredarán el reino de Dios. Pero aquellos que no crean en este rey y no sean fieles a este rey, serán rechazados por la eternidad. Este es el mensaje del Evangelio. Y nuestra vida no tiene sentido fuera de este mensaje. Tu existencia no tiene sentido fuera de este mensaje. Esta es la única razón por la que estamos aquí. Ante los ojos de Dios y ante la palabra de Dios solamente hay dos eras. Aunque podemos dividir el tiempo en muchas cosas, ante el plan eterno de Dios solamente hay dos eras. La era de corrupción en la que estamos viviendo ahora y la era venidera que es el reino de Dios. Y la separa la venida del Mesías. No la primera venida, sino su segunda venida. Cuando Jesús dice en Marcos, el tiempo se ha cumplido, no está diciendo que ya estamos en el reino de Dios, está diciendo como cuando le dijo a Noé, es el momento de destruir la tierra, construye un arca. El tiempo ha llegado, el tiempo del juicio de esta tierra ha llegado, prepárate, construye una arca, porque voy a hacer todo nuevo. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado, está diciendo es ahora ese tiempo en el que debemos de prepararnos porque el reino está por llegar. Y cuando llegue ese reino, la eternidad será definida para todos. Por lo tanto, abandona tu vieja forma y ven a Dios. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu forma de venir, arrepiéntete de vivir alejado de Dios y corre a Él creyendo ¿en qué? En el Evangelio. Y el Evangelio es que este reino está disponible para todos. A través de la sangre de Cristo está disponible para todo aquel que cree en el Hijo del Hombre, que Él vino a limpiarnos de nuestros pecados para que tenga vida eterna. Y es una realidad hermosa lo que está por venir en el reino de Dios, pero también es temible. También nos llena y nos debería llenar de temor. Y la primera imagen, el primer prototipo de esta realidad que Dios da es la vida de Noé. Son los días de Noé, en donde de alguna manera profética está anunciando este tiempo. Dice Génesis 6:11, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y Dios miró la tierra
y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hay una línea del tiempo que nos van a pasar por aquí. Dice, porque entonces dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Y en esta línea del tiempo podemos ver los días de Noé, la era de la corrupción, los días de Noé en donde toda carne, todo ser humano había cambiado su camino. Dice la palabra que el único que caminaba con Dios era Noé, y todos los días caminó con él. Yo creo que ahí también su abuelito caminaba con Dios, porque el diluvio no llegó sino hasta el día en el que Matusalén murió. Y el día que él murió, dice que cayó las aguas y el diluvio. Pero habla esta palabra de Dios que no había nadie que no había sido corrupto. Por lo tanto, Dios dice, viene el día, el tiempo ha llegado en donde destruiré todo con un diluvio. Por lo tanto, Noé, haz un arca. Haz un arca porque este será el medio en el cual estarás a salvo del diluvio, a salvo de la destrucción. Y una vez que pase el diluvio, yo lo haré todo nuevo. Yo haré una nueva tierra en donde volveremos a comenzar. Y es una tierra en la que ahora prometió no volver a destruir con un diluvio. Quiero que te pongas un poco en el contexto de los días de Noé. Quiero que imagines a Noé y Dios le está diciendo esto y Noé pues conoce a Dios y dice voy a construir esa arca. ¿Dónde esconderías un arca de más de 2 kilómetros de largo? No la puedes esconder. Un arca de ese tamaño no puede esconderse. Lo que quiero decir es que el diluvio es algo público. El diluvio era algo sabido. Cada persona que conocía o estaba cerca de Noé conocía que estaba por venir un diluvio y que había un loco que estaba construyendo un arca, aunque nunca había llovido. Pero Noé tenía que contestar una y otra vez la pregunta, ¿por qué construyes un arca? Ahora, yo conozco el corazón de Dios. Y creo que Noé conocía el corazón de Dios. Y creo que todos los días de su vida, Noé intercedió por su pueblo. De la misma manera que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Cuando le dijo, Dios, si al menos encuentro a 100 personas, si hay 100 personas que son buenas dentro de esta ciudad, ¿desistirías de destruir la Sodoma y Gomorra? Y Dios, yo creo que con su corazón triste porque sabía la realidad, decía, adelante, sí Abraham, si encuentras a 100, no la destruyo. Pero Abraham sabía que no había 100. Entonces dijo, si encuentro a 50, ya le bajé la mitad, 50 debe de haber 50. Dice, Señor, si encuentro a 50, ¿dejarías de destruirla? Y yo creo que Dios decía, sí, si hubiera 50 buenos, no la destruiría. Y luego Abraham dice, híjole, 30, por favor 30. 30 si hay, debe de haber 30, estoy seguro que hay 30. Si encuentro a 30 personas, ¿desistirías de destruir Sodoma y Gomorra? Y al darse cuenta que no había ni 30, dice 10. Voy a ir a todas las puertas de la ciudad. Voy a proclamar que viene la destrucción. Voy a proclamar que está por destruirse y los voy a convencer. Voy a ir a tocar a cada lugar y si encuentro a 10 personas, ¿desistirías de destruir Sodoma y Gomorra? Y el corazón entristecido de Dios, yo creo que dijo que sí. Sin embargo, no encontró ni a 10 personas. Y cuando Lot le avisó a su familia que venía la destrucción, ellos se burlaron de él. Y cuando su esposa iba camino a la salvación, decidió regresarse y obtuvo el mismo destino que Sodoma y Gomorra. Yo creo que Noé hizo lo mismo. Iba diciéndole a la gente, viene un diluvio. Si tú te subes, es más, si me ayudas a hacer el arca, yo te consigo un pase de entrada. Si tú me ayudas, yo hablo con Dios, quitamos un animalito y te metemos a ti. Algo hacemos. Yo de verdad creo que Noé no pasó ni un solo día sin hacer eso. Es más, yo creo que se tardó más en construir el arca solo para intentar predicarle a todos que venía el día del diluvio. Y ahorita vamos a regresar a este tema de Noé, pero lo que a mí se me hace bien interesante es que habiendo predicado Jesús, que el tiempo había llegado, que el reino de Dios se había acercado, los fariseos empezaban a hacerle preguntas. Pero tú sabes, el fariseo cuando hace una pregunta en el contexto, excepto Nicodemo, era un buen fariseo, el contexto que tiene es que quieren pedirle una prueba, una señal. ¿Cómo me compruebas que es real? Si realmente eres el Mesías, a ver, dame fechas.
Y ahí estamos viendo videos de YouTube, ¿no? De fechas del fin del mundo. Y eso no lo dice, ¿no? Y estamos haciéndolo porque queremos probar a Dios como los fariseos querían probar a Dios. Me estás pidiendo una vida radicalmente entregada a ti, pero ¿dónde está la fecha? ¿Hasta cuándo tengo? ¿Cuándo tengo que empezar? ¿Qué tengo que hacer? Y estos eran los fariseos con Jesús. Y le decían, dame una señal visible. Lo podemos ver en Lucas. Habiendo preguntado los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles. Como diciéndoles, ¿qué no han visto? ¿Quieren más señales? ¿Qué no han visto que los ciegos ven y los cojos caminan? ¿Qué no han visto que desde el primer mensaje que di he proclamado que el reino ya está aquí? Se ha acercado violentamente, que el reino de Dios está por llegar. ¿Qué no han visto que soy el rey? Y Jesús les contesta diciendo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren aquí o ahí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Cuándo vendrá? De ese dicho, el reino de Dios ya fue anunciado. Dejen de buscarlo, dejen de pedir señales y comiencen a proclamarlo. Es hora de dejar de perder el tiempo porque se acerca el diluvio. Es hora de prepararnos porque se acerca el diluvio. Y en el diluvio habrá destrucción, pero también habrá salvación. Pero lo que más me llama la atención es que justo después de esto Jesús empieza a mencionar los días de Noé. Ahora, si te acuerdas, en los días de Noé, Dios quería destruir la tierra con un diluvio porque todos eran malos, todos estaban corrompidos, todo era corrupto. Es decir, había una inmoralidad sexual como nunca antes vista. Los hombres tomaban a las mujeres con violencia y por la fuerza. Los hombres se acostaban con los hombres, mujeres con mujeres. La gente se mataba en las calles solamente por placer. Era una maldad extrema. Sin embargo, cuando Jesús menciona estos días, no está mencionando el pecado o la expresión de pecado pública de ese tiempo. Está mencionando algo un poco diferente. Dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Cuando dice comían y bebían, no está hablando del pecado de gula y de beber alcohol en exceso. No está hablando de eso. Está diciendo se divertían, tenían sus fiestas, hacían sus cumpleaños, celebraban Navidad. Y este siguiente versículo está un poco más difícil porque es más fácil que nos relacionemos a él. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Emprendían negocios, trabajaban, buscaban esposa o esposo, tenían hijos y tenían familia. Y tú dices, ¿cuál es el problema de todo esto? Que venía un diluvio, que había sido anunciado que venía un diluvio. Y en vez de hacerle caso a Noé y escuchar a Noé y prepararse para el diluvio y clamar a Dios que los dejara entrar en el arca, se entregaron a una vida día a día sin sentido y sin propósito. De solamente trabajar de lunes a viernes, orando a Dios que sea viernes para poder descansar. O buscando las vacaciones, o buscando mi casa perfecta, mi trabajo perfecto. Ahora quiero recalcar algo. No estoy tratando de decirles que dejen de trabajar. No estoy tratando de decirles que renuncien a sus trabajos y que no se casen. No estoy tratando de decir eso. Estoy tratando de decir que a la luz del diluvio, a la luz del regreso de Jesús y de su venida, todo lo que hacemos tiene que apuntar a eso. Que si trabajamos como para el Señor. Y el Señor, su trabajo, es ganar almas. Es ganar personas para esta arca. Un arca que ahora está disponible para todos. Porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Que si te casas, tu matrimonio es para la gloria y alabanza de Cristo. Para la proclamación de su evangelio. Dice, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre será revelado. Me temo que en nuestra temporada, en este tiempo, estemos pasando por lo mismo. Que estemos como en los días de Noé y en los días de Lot, habiendo recibido la revelación completa, habiendo conocido al Cristo, al Mesías,
A Dios mismo encarnado en la tierra, el que nos dio la revelación completa, nos dio la palabra completa, nos dio el mensaje completo, nos anunció que el diluvio está cerca, que su regreso está cerca, que su reino está cerca. Hemos dejado nuestra Biblia en un cajón o lo hemos diluido a un devocional diario o a una bendición como si fuera un cajero automático, a rituales para que me bendigan. Que Dios bendiga mi matrimonio, que Dios bendiga mi trabajo. Ahora Él es muy bueno y lo va a hacer, pero lo va a bendecir porque quiere utilizarte como un estandarte para que los demás crean que Él ha venido y para que crean que Él regresará y para que crean que tienen la vida eterna si tan solo se rinden a este Rey. Pero me temo que podemos caer en estos días de Noé porque vemos la expresión de pecado tan pública como nunca antes, con un orgullo marchando en las calles, con unas identidades de género completamente fuera de la palabra de Dios cuando Él ya no la dejó. Vemos que la gente habla de matar a sus bebés como si fuera libertad. Vemos una expresión de pecado horrible, pero la profundidad de este pecado es que tenemos la palabra de Dios y no vivimos como si tuviéramos esta revelación. Vivimos para una era que está corrupta, una era que por más hermoso que sea lo que vayas a tener, sigue siendo corrupto, porque vendrá el día del Señor y en ese día todo será hecho nuevo. Los días de la iglesia son la era de la corrupción. Ahora no estoy diciendo eso porque la iglesia esté corrupta y nosotros hayamos traído la corrupción. Estoy diciendo que por más increíble que sea lo que hagamos como iglesia, hay un día de perfección, hay un día de eternidad, hay un día de reino de Dios. Por lo tanto, la misión de la iglesia cambia a la luz de esto. No es mejorar la tierra, no es salvar el planeta, es salvar a las personas de un rechazo eterno. Iglesia, si hay personas que van a ir al infierno, si hay personas que van al desprecio eterno, que al menos pasen por nuestros cuerpos, que al menos podamos ser obstáculos para ellos, que al menos nos encuentren agarrados de sus piernas diciendo, quédate aquí, no te vayas. Hay un reino de Dios que está disponible para ti. Yo creo, iglesia, en los días de esta iglesia, que viene esta iglesia consagrada, como Juan el Bautista, que prepara el camino de Dios, dispuesto a ir a la cárcel, dispuesto a que su cabeza sea cortada y entregada en una bandeja de plata, porque no quedó en él la proclamación del Evangelio. Porque ni un alma que conoció a Juan el Bautista puede llegar al infierno sin decir no lo conocí. Yo creo que estamos llamados, iglesia, hemos sido escogidos por Dios para que ni una sola persona que conozcan se quede sin escuchar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El tiempo ha llegado, el reino de Dios se acerca. Arrepiéntanse y crean que está disponible para ustedes. Se acerca el día del Señor donde todo será hecho nuevo, en donde esta era terminará y nosotros no podemos darnos el lujo de vivir para esta era de corrupción, cuando el reino de Dios se acerca con violencia. Sí creo que hemos perdido un poco de este temor de Dios, porque hemos olvidado su mensaje, o al menos un ingrediente de este mensaje que es su regreso. Hemos predicado un evangelio diluido para que se viva en la era de corrupción, cuando el evangelio habla de la era venidera. De nuevo, Dios es bueno, te va a bendecir, te va a sanar, te va a redimir. Sí lo va a hacer y lo va a hacer aquí, pero necesitas entender que esto solamente es para mostrar tu fe a otros y que otros puedan decir, es verdad, el Mesías ha venido, el Redentor ha venido y ha anunciado su regreso. Pero también creo que, aunque vivamos en esta sociedad cercana a los días de Noé y de Lot, también creo que Dios está levantando personas. Dios está levantando personas y esas personas están aquí sentadas. Y esas personas es el 100% de los que están aquí. Dice Jesús a sus discípulos, vengan conmigo, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, ellos siguieron a Cristo. Quiero recalcar una vez más esto, no los estoy llamando a que dejen sus trabajos para hacerse pastores. No los estoy llamando a que dejen sus familias para irse de misioneros.
Tal vez haya un 1%, un 10% de aquí que serán llamados a eso. Pero el 100% de ustedes está llamado a ser pescadores de hombres. A arrebatar almas del reino de las tinieblas y llevarlas al reino de Dios para que nadie se pierda, sino todos tengan vida eterna. Y no podemos lograrlo si tú no vas a tu trabajo y haces una estrategia para que el 100% de la gente de tu empresa escuche el mensaje del evangelio. O para que hagas un plan para que en tu universidad ni un alumno se quede sin escuchar el evangelio. O para que críes a tus hijos como realmente flechas que serán enviadas para que todos crean, que nadie se pierda, que ni una sola persona en todo Monterrey se quede sin escuchar el evangelio, porque a mí me dio vergüenza. Cuando somos llamados a morir por Cristo. Creo también que hemos diluido el mensaje del martirio. Tal vez aquí no pasa y por eso es fácil diluirlo. Pero hemos sido llamados a morir por Cristo, de manera literal. Y yo sé que lo diluimos un poquito diciendo, bueno, voy a morir a mí y voy a dejar de ver Netflix. Voy a morir a mí y voy a borrar mis redes sociales. Voy a morir a mí y le voy a decir tal cosa a tal persona. Incluye eso, sí, pero el llamado es real, es literal, a morir. Es como los apóstoles, como un Pedro que fue crucificado de cabeza. Como un Juan que fue encarcelado hasta que fue viejito. Como un Juan el Bautista al que le cortaron la cabeza. O como un Jesús que fue a la cruz. Este es el llamado. Y aquí no pasa. Entonces, ¿qué hago? Sé radical, sé agresivo, predica el evangelio. Lo peor que te puede pasar es que te corran. Y si te corran, consigues otro trabajo en el que puedas predicar el evangelio. Y si no consigues un trabajo y tienes que vivir abajo del puente, le predicas a las personas que viven abajo del puente. El mensaje es intencionalmente radical. Yo no creo que Dios quiera eso para la mayoría de los que están aquí. Pero intencionalmente está diseñado para ser radical, para que entiendas que hay mártires en el cielo, que le están preguntando al Cordero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se cumplirá el número de personas que morirán por tu causa? Y cada vez que uno entrega su vida, porque hay lugares, el día de hoy, en estas fechas, es la era donde más cristianos están muriendo por la causa que nunca antes había visto. Tal vez no lo conoces porque estamos aquí, pero esto está sucediendo en Medio Oriente y en otros lados del mundo. En Corea del Norte, en China. La gente se junta en cuevas por 12 horas seguidas para escuchar a alguien enseñar. Hay gente que yo conozco que están metidos en estos lugares, que están dando su vida por el evangelio. Y cuando cada uno de ellos muere, hay una fiesta en el cielo, en donde dicen, uno más, Señor, ¿hasta cuánto? ¿Cuántos faltan? Hay uno más que se ha unido. Y está Jesús diciendo, falta poco, ya quiero regresar. Sin embargo, seré paciente, porque he enviado a una iglesia a proclamar el evangelio para que nadie se pierda en el día del Señor, sino que todos puedan tener vida eterna. Amados, hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Y Pedro lo escribe hermoso en su carta. Han sido escogidos por la gracia, según el conocimiento eterno del Padre. Por la santificación del Espíritu Santo, para la obediencia de Jesucristo. Esta es nuestra fe, en la cual tenemos la salvación asegurada. Tenemos una herencia suprema. ¿Cuándo? En la venida del Señor, en el reino de Dios. Han sido escogidos por Dios para proclamar el evangelio. Así como en los días de Noé, Dios levantó a Noé. Si me puede ir acompañando el piano. Así como en los días de Noé, Dios levantó a Noé. En los días de Lot, Dios levantó a Abraham. En los días del exilio levantó a Daniel, levantó a Isaías, levantó a Jeremías, levantó a los profetas. En los días de los hechos levantó a los apóstoles. El día de hoy yo creo que Jesús quiere levantar a una iglesia. No a pastores y predicadores, a profetas, a una iglesia, a una multitud de santos que estén dispuestos a consagrarse para la venida del Señor, a consagrarse y derramar sus vidas por completo para que toda persona conozca que el reino de Dios se acerca y que nuestra vida no sea como en los días de Noé, que nuestra vida no sea como en los días de Lot, en los que aún teniendo la palabra completa nos entregamos a una vida sin sentido que se trata de mí y de mi bendición.
sino a una vida entregada a arrancar almas del infierno. Que cuando veamos estas marchas de orgullo, podamos conocer el corazón de Dios y en vez de criticarlos, entender que cada una de esas personas va rumbo al infierno, va rumbo a una destrucción, va rumbo a un rechazo eterno. Y está en nosotros ir a estos lugares, ir a estas personas y declararles el amor de Dios, que vino a derramar su sangre por ellos, que vino a proclamar por ellos. El arca está abierta para todos. Y el corazón de Dios se entristece, no porque lo ofenda la expresión del pecado que vemos en nuestra situación, sino que porque hay personas que van rumbo a la destrucción y Él quiere estar con ellos. Hemos sido llamados y escogidos. Vienen los días de la iglesia consagrada para esta venida del Señor, y tú has sido escogido. Tú no escogiste a Dios. Si tú estás aquí, tú no escogiste a Dios. Él te escogió a ti y te escogió para dar fruto. Un fruto con duración eterna, no un fruto en esta tierra. Un fruto con duración eterna. Que saliendo de aquí no es mi objetivo que salgas y sea una comida bonita, sino que caiga el peso de esta realidad de que Jesús va a regresar. Y preguntarte si realmente estás listo. Si Jesús regresara en los próximos 10 años, ¿estás listo para su regreso? Si Jesús regresara en los próximos 50 años, ¿estás listo para su regreso? ¿Estás preparando a tus hijos para su regreso? ¿Estás preparando a tus vecinos para su regreso? ¿Has proclamado el evangelio con celo? ¿Has buscado arrebatarle al diablo a las personas que tiene cautivas? Porque en Cristo hay libertad. Este es el llamado de nuestra era, que aunque vivimos en la era de corrupción, no seamos corruptos, sino que mostremos al único que es incorruptible y que apunta a la herencia que es incorruptible. Una herencia suprema, que no lo reduzcamos a un pequeño devocional, a una lectura. Y Pedro lo dice así en su carta, dice: por lo tanto preparen todo entendimiento para accionar. ¿Qué tenemos que entender? La Biblia. ¿Cuántas veces la has leído completa? ¿Cuántas veces te has peleado con Levítico porque no lo entiendes? ¿Cuántas veces has ido a un maestro a decirle: no entiendo Levítico, por favor ayúdame? Levítico habla de Cristo. Ahí mismo puedes encontrar por qué la paga del pecado tenía que ser la sangre. Levítico mismo dice desde antes de la fundación. El pecado era la sangre, porque apuntaba al Cordero que compraría nuestras vidas para salvación. ¿Cuántas veces has luchado con un proverbio que habla algo de lo que tú estás viviendo y has entregado tu vida a Él? Preparen todo entendimiento. ¿Para qué? Para accionar. Porque mientras más entendemos la palabra de Dios, mientras más entendemos este libro, más podemos conocer el corazón de Dios, más podemos conocer a Cristo. Y mientras más conozcas a Cristo, va a haber un ardor en tu interior, un espíritu que va a arder como fuego. Y este fuego va a consumir todo lo que es tu vida. Absolutamente todo lo que eres será consumido y será llevado al altar de Dios como una ofrenda agradable para Él. Preparen todo entendimiento para accionar y da 3 cosas. Número 1, pongan toda su esperanza en la gracia que será manifestada en el regreso de Jesús. Pedro es muy claro con su mensaje. Toda esperanza, todo propósito, toda identidad, toda intención, sea fija nuestra mirada en el Cristo que está por regresar, y proclamemos a otros esta realidad. Abandonen sus deseos de esta era de corrupción. Abandonen sus deseos, no buscando sus deseos, sino que sean santos porque Él es santo. Sepárense de toda corrupción, sepárense de toda actitud corrupta y busquemos a Dios. ¿Por qué? Porque la santidad es consagración. Consagración para que nuestras vidas solamente sean utilizadas para un motivo,
proclamar el evangelio del reino, el regreso de Jesús, que inaugurará el reino de Dios por siempre y está en nosotros, que nadie se pierda. Y número 3, si alguna vez han invocado el nombre del Padre, el nombre el cual los judíos temblaban por proclamar, que cambiaban las palabras de la Biblia para no mencionarlo y ofenderlo, el nombre que está sobre todo nombre, que hoy también conocemos como Jesús, que vino a esta tierra para revelar al Dios invisible. Él se hizo visible, y quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Si tú alguna vez has dicho Padre nuestro en el nombre de Jesús, condúcete con temor, condúcete con una reverencia y gloria, porque estás pisando tierra santa. Efesios dice que nos andemos con el calzado de la paz. ¿Sabes cuál era ese calzado de la paz? Lo menciona en Isaías. Andaban descalzos porque estaban en tierra santa. Este es el llamado. Amada iglesia, han sido comprados con el precio más costoso, no con oro ni plata. Y aunque para ti fue gratis, para Él le costó todo. Hasta el último gramo de sangre, la última gota de sangre fue derramada para que el día de hoy estés aquí sentado. Para que el día de hoy tú puedas tener en tus manos la palabra de Dios, la verdad del universo, la verdad de la existencia. Dejémonos de filosofías vanas, porque toda moda va a pasar. Absolutamente toda moda, toda nueva creencia que sale cada año tras año, cada filósofo que existió cambió su filosofía. Y le agregaron, y le cambiaron, y le movieron, y eso seguirá pasando. Todo artista, toda farándula, toda influencer, todo tiktoker, toda persona que cree decirte la verdad, pasará. Pero lo que no es moda, lo que no es farándula, lo que no pasará jamás es el regreso de Jesús. Él va a regresar. Y cuando tu identidad está centrada y con una mirada fija en esta realidad, ni la moda, ni la farándula, ni las dificultades, ni las aflicciones, ni la enfermedad, ni la tempestad, ni la pobreza, ni la tristeza, nada te va a cambiar la identidad y te va a detener, porque viene el día del Señor en el cual Él regresará y toda lágrima será secada. Toda tristeza será sanada, toda herida será redimida. Viene el día de la restauración, la era venidera, la era del Rey que vendrá a restaurarlo todo. O sea, quiero invitarte en estos siguientes minutos a que oremos. Y si tú quieres permanecer sentado y meditar en la palabra, lo puedes hacer. Y si tú quieres ponerte de pie, que adores junto con nosotros al único que es digno, al Verbo que estuvo en el principio, al Redentor que fue proclamado en Génesis 3:15, que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente para regresarnos a la tierra e inaugurar el reino de Dios. Señor, te damos gracias por tu mensaje tan claro y directo en Marcos capítulo 1. Señor, te damos gracias porque tú nos compraste con tu sangre, Señor, con el precio incalculable. Porque tú te veniste a la tierra, tomaste un cuerpo humano despojándote de tus privilegios y veniste a servir para proclamarnos una cosa. El tiempo ha llegado, el reino de Dios se acerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El arca está disponible para todos, la salvación está disponible para todos, la entrada al reino está disponible para todos y la llave se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el único que nos puede llevar al reino y a la vida eterna. Señor, te damos tantas gracias.